¿Y qué nivel de conciencia tenemos los argentinos respecto de la donación Bueno, de los órganos? argentinos estamos muy bien en nivel de conciencia, pero mucho mejor estamos los tucumanos. Ajá. La provincia de Tucumán tiene mucha conciencia en esto, es muy solidaria, es muy empática con el prójimo, conoce muchos casos de donación y trasplante y eso lo concreta al hecho de todo eso abstracto de procuración de órganos. Bueno, cuando uno tiene a alguien trasplantado, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, concreta todo ese proceso que empieza con la detección de un posible donante hasta que termina el proceso en un implante o en un trasplante de algún órgano. Bueno, nosotros le contamos al doc en la previa, a través de redes sociales y cuando arrancamos el informativo, le decíamos a la gente, vamos a estar con el doctor para hablar de este tema y que la gente comience a preguntar. Va a ser una entrevista interactiva, vamos a escucharlos y leerlos también a todos ustedes, así que si les parece, ¿con qué vamos primero? ¿Nota en videíto, te parece? A ver, veamos. ¿Qué dicen? Doctor, tengo una duda. ¿Todo fallecido puede ser donante? Bueno. Qué buena pregunta. Sería buena, es buena pregunta, Sí. pero sería bueno que sea así como dice, porque en la Argentina se producen casi 400.000 muertes al año. Sí. De esas 400.000 muertes al año, nosotros tenemos solamente un 2% de posibles donantes. Apa, mirá. O sea, el número se reduce mucho. ¿Por qué? Porque no podés morir en cualquier lado, de cualquier forma, o tener una condición clínica específica para ser donante. Si vos, qué sé yo, vas en un avión, se cae el avión y te morís, no podés ser donante. Si vos te morís en una terapia intensiva y tenés un cáncer de pulmón, tampoco podés ser donante. Si tenés, bueno, hay muchas cosas que contraindican el proceso de procuración y donante. Lo que tenés que tener es una condición clínica importante que se llama muerte encefálica. Eso significa crudamente que el cerebro o el sistema nervioso central está muerto y su corazón sigue latiendo unos instantes, obviamente asistido por el personal médico, hasta que se produce la procuración de órganos. O sea, no todos los pacientes que mueren pueden ser donantes, respondiendo a esa pregunta, lamentablemente, y debemos cuidar mucho ese pool de posibles donantes, porque es escaso y es un material que sí o sí necesitamos para alimentar las listas de espera que son crecientes, no solo en Tucumán, sino en otras provincias también. Y doctor, ¿qué trajo la ley Justina? Bueno, trajo muchas cosas, nos benefició mucho en nuestro quehacer habitual, porque antes cuando se produce esta muerte encefálica o teníamos un paciente fallecido en una terapia intensiva, teníamos que ir a preguntarle a un extraño cuál era la voluntad del fallecido. O sea, era una conversación un poco indirecta, donde le preguntábamos al cónyuge, al vecino, al amigo, al novio, qué pensaba el fallecido de la muerte y de la donación de órganos. Y a veces esto se complica porque uno tiene que decidir sobre la voluntad de un fallecido. Es muy difícil y en un momento difícil, en un momento complicado. Hoy por hoy no, porque cada uno de nosotros tiene la potestad, hoy estando bien, de elegir, quiero ser donante, quiero ser un donante parcial, no quiero ser donante, y eso facilita mucho porque en caso de que de nuestro fallecimiento podemos ver nuestra ficha y sabemos en vida si qué voluntad teníamos con respecto a la donación de órganos, si éramos o no donantes de órganos. Para dejarlo ahí en claro, todos somos donantes, presuntos, ¿no? La ley Justina dice eso, dice que cada argentino mayor de 18 años que no se haya expresado negativamente con respecto a la voluntad de donar órganos, somos donantes presuntivos de órganos. Quiere decir que somos, excepto los niños menores de 18 años que tienen que tener el consentimiento de ambos padres en caso de que ambos vivan. A nuestro celular y dice qué cosa. ¿Hasta qué edad se pueden donar órganos? Qué buenas preguntas. Es muy buena pregunta, pero es un poquito difícil de contestar. Ajá. ¿Por qué? Porque depende del órgano que vamos a donar. Sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a donar un corazón, hasta 40 años es el límite. Por supuesto, 40 años. El hígado hasta 50, los riñones se pueden donar hasta 80 años. Por supuesto que un riñón de un paciente o un donante de 80 años no va a un chico de 18 años, y ahí hablamos de las compatibilidades. Claro. Va a una persona de 80 años que tiene su riñón con insuficiencia renal. Ese riñón es suplantado por un riñón de 80 años, que le va a servir a esa persona para vivir hasta el final de sus días con ese riñón nuevo. Depende del órgano, es la edad que se puede tomarlo. Hoy por hoy, por la escasez de órganos mundialmente,
esos criterios se han visto expandidos. ¿Qué quiere decir? Esto, que hasta 40 años podíamos donar al corazón, y bueno, pero ahora si tenemos un paciente en emergencia nacional con un corazón insuficiente que está próximo a morir si no le implantamos un corazón, expandimos esos criterios y en vez de 40 y tiene 43 años y está en buenas condiciones, también hace una ablación de corazón y podemos implantar eso. Doctor, ¿en Argentina existe el tráfico de órganos? Ahí está. Te estás adelantando a todas. Pero está buenísimo. Está buenísima esa porque es un mito importante y es un mito que tiene algo de verdad. Porque en Argentina, gracias a Dios, no hay tráfico de órganos porque tenemos un sistema informático que es imposible, que da transparencia, que es público, que cualquiera puede ingresar, que cualquiera puede seguir en qué lugar de lista de espera está, cómo, en qué operativo participó, por qué no le tocó su órgano, una vez que se implanta, quién recibe medicación inmunosupresora, tiene que todos los meses tiene que mandar su receta de que el paciente sigue vivo. O sea, es todo muy transparente. Pero no quiere decir que no exista el tráfico de órganos. En otros países, Pakistán, India, China, hay tráfico de órganos, hay turismo de tráfico de órganos, donde gente con poder económico pueden ir a otros lugares a conseguir órganos de presos o de gente muy pobre que es carenciada de esto y que da sus órganos. Obviamente órganos que para seguir con vida, por ejemplo un riñón, parte de su hígado, pulmón, sangre, médula ósea, son órganos y tejidos que donándolo aún puede seguir uno con vida.